Millonario se rió de la repartidora, hasta que ella reparó lo imposible. La Ciudad de México respiraba un aire pesado aquella tarde, con un cielo entre gris y naranja, que se reflejaba en las ventanas de los edificios más altos de la colonia Polanco. En el piso 32 de una torre de cristal, Alejandro Montalvo esperaba con un vaso de whisky en la mano, mirando la ciudad como si le perteneciera. Su reloj suizo marcaba la puntualidad que exigía a todos, menos a sí mismo. Vestía un traje azul marino perfectamente planchado, corbata de seda y zapatos italianos que brillaban como espejos. Para él, cada detalle era una muestra de poder. El timbre sonó. Alejandro frunció el ceño. No esperaba visitas y aunque había encargado comida, no era el tipo de hombre que bajaba la guardia ni siquiera con un repartidor. Caminó hasta la puerta con pasos firmes y, al abrir, la encontró a ella. Una joven de unos 28 años, delgada, con el cabello recogido en una coleta sencilla, llevaba el uniforme de una aplicación de entregas. Sus tenis gastados revelaban largas jornadas caminando la ciudad. Ella sostenía la bolsa de comida con ambas manos y levantó la mirada sin rastro de timidez. «Buenas tardes, señor Montalvo», dijo con una voz clara, directa, que no temblaba ni pedía permiso. Alejandro arqueó una ceja. Estaba acostumbrado a miradas bajas, a sonrisas forzadas, a reverencias disfrazadas de educación. Pero esa repartidora lo observaba de frente, como si su torre de cristal no existiera. «¿Sabes qué es lo más caro aquí?», soltó él con una sonrisa torcida tomando la bolsa de sus manos. «El tiempo que perdí abriéndote la puerta». La frase quedó suspendida en el aire. Normalmente, un comentario así bastaba para incomodar, para recordar la diferencia entre mundos. Pero la mujer no bajó la mirada. Apenas ladeó la cabeza con un gesto leve, casi burlón, y en sus labios apareció un destello de ironía. «Entonces se la debo, ¿no?», contestó sin titubear. «Puedo anotarlo en la cuenta junto con la comida». Alejandro apretó la mandíbula. No estaba preparado para esa respuesta. Dio un paso atrás, la dejó pasar un segundo dentro del umbral de la puerta y cerró con lentitud. La joven se quedó ahí, inmóvil, esperando algún gesto de despedida. «Lucía», dijo de pronto, como si quisiera dejar claro que no era una sombra sin nombre. Él frunció el ceño. «¿Perdón?». «Lucía Herrera», repitió. «Así se llama la persona que le trajo su pedido». Alejandro soltó una breve carcajada, seca, incrédula. La mayoría deja el paquete, da media vuelta y desaparece. Tú das tu nombre, como si importara. «Claro que importa», respondió Lucía. «Usted me habló del tiempo, y yo le hablo de memoria. Algún día necesitará recordar algo más que relojes y contratos». Él quedó un segundo en silencio, incómodo con esa certeza tan tranquila. El whisky aún le ardía en la garganta, pero por primera vez no sabía qué decir. Lucía giró sobre sus talones y salió sin esperar propina. La puerta se cerró tras ella, y Alejandro, con la bolsa en la mano, se sintió extrañamente observado. Caminó hasta la mesa de mármol, dejó el pedido intacto y se asomó de nuevo a la ventana. El eco de la voz de la repartidora seguía flotando en el penthouse como una grieta invisible en su orgullo. Encendió la televisión para distraerse, pero las noticias hablaban de fusiones empresariales, de banqueros, de cifras que él conocía de memoria. Se sirvió otro whisky y se sentó en el sillón de piel, intentando convencerse de que había sido un encuentro irrelevante. Sin embargo, cada vez que recordaba la firmeza de sus ojos oscuros, algo en su interior se removía. Pasó la noche en vela, hojeando papeles, revisando estados de cuenta, pero sin poder sacudirse la sensación de que aquella mujer había visto más allá de su traje y de sus paredes de cristal. Cuando al fin el amanecer tiñó de rojo las cortinas, Alejandro comprendió que la ciudad era demasiado grande como para volver a cruzarse con ella. Y sin embargo,
Algo en su instinto le murmuraba lo contrario. La jornada siguiente lo recibió con llamadas, juntas, y la presión de cerrar un contrato millonario. En el elevador de su empresa, rodeado de ejecutivos con tablets y sonrisas serviles, se descubrió pensando en aquella contestación irónica. ¿Por qué le había respondido así? ¿De dónde sacaba esa seguridad? No era común en alguien que cargaba bolsas de comida por las calles. La imagen de Lucía lo perseguía en los cristales del corporativo, en los reflejos de los coches de lujo estacionados en la entrada, incluso en los pasillos donde los empleados bajaban la voz cuando él pasaba. Cada mirada esquiva le recordaba que todos lo respetaban por miedo, por conveniencia, pero no por admiración. En contraste, esa desconocida no le había dado nada de eso, y, sin quererlo, ese detalle la hacía inolvidable. Cuando cayó la tarde, Alejandro regresó a su departamento con la sensación de que algo se había desplazado en su rutina perfecta. Abrió la misma ventana panorámica. Sirvió el mismo whisky, pero ya nada sabía igual. Se miró en el espejo de la sala, acomodando su corbata, y se preguntó en silencio, ¿qué vio ella en mí que yo no logro ver? La ciudad se iluminaba bajo sus pies, una constelación de luces que parecía rendirse a su poder. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montalvo no se sintió dueño de nada. El día amaneció con un cielo despejado, pero Alejandro no se sentía en calma. Había dormido apenas un par de horas, atormentado por una incomodidad que no lograba nombrar. Caminaba de un lado a otro en su penthouse, con la taza de café olvidada en la mesa y los papeles de la junta tirados como si fueran basura. El teléfono vibraba cada pocos minutos con mensajes de su asistente, recordándole la importancia de la fusión que debía firmar esa semana. Cifras, porcentajes, alianzas estratégicas, todo lo que siempre lo había mantenido erguido como un rey en su trono. Pero ahora no lograba enfocarse. El espejo del baño le devolvía la imagen de un hombre impecable. Traje oscuro, corbata perfectamente anudada, cabello peinado con precisión. Sin embargo, en sus ojos había una sombra que no se borraba. Esa sombra era el recuerdo de la repartidora. Esa mujer, Lucía, que había tenido la osadía de no bajar la cabeza frente a él. El simple hecho de que se atreviera a darle su nombre lo había dejado desconcertado, como si lo hubiera arrancado de un guión que creía escrito para siempre. Se repitió a sí mismo que aquello era una tontería, que no debía perder tiempo en alguien que no formaba parte de su mundo. Pero las palabras de ella seguían retumbando. Algún día necesitará recordar algo más que relojes y contratos. ¿Qué demonios había querido decir con eso? ¿Quién era ella para hablarle así? Mientras el chofer lo conducía hacia el corporativo, Alejandro se perdió en el movimiento de la ciudad. Calles abarrotadas, puestos de comida en cada esquina, gente corriendo con mochilas al hombro, obreros en bicicleta, niños en uniforme escolar. Todo ese universo que él siempre había mirado desde el vidrio polarizado de su coche de lujo. Esa mañana, sin embargo, no pudo evitar pensar en lo que escondía cada rostro. Historias que jamás había querido escuchar. Miradas que no pedían permiso ni perdón, como la de ella. Al llegar al edificio, los empleados lo recibieron con la habitual reverencia. Secretarias, recepcionistas, ejecutivos, todos sonrisas medidas, todos saludos calculados. Buenos días, licenciado Montalvo. Qué gusto verlo, ingeniero. Palabras huecas que lo envolvían como un perfume artificial. Y aunque se suponía que debía tranquilizarlo, solo lo hacían sentir más vacío. En la sala de juntas, el consejo lo esperaba con gráficas proyectadas en una pantalla gigante. Hablaban de millones, de fusiones con empresas extranjeras, de oportunidades históricas. Alejandro escuchaba, asentía, hacía preguntas técnicas, pero en su interior, el eco de aquella voz femenina lo sacaba de cada número. No podía evitarlo. Se descubría imaginando qué hubiera contestado ella si estuviera sentada ahí,
frente a todos esos trajes de etiqueta. Seguramente habría lanzado una de esas frases que incomodan porque son verdad. Al terminar la reunión, se quedó solo en el salón, con las luces apagadas y el silencio de un edificio que parecía sostenerse sobre hombros cansados. Se quitó la corbata, la dejó sobre la mesa y respiró profundo. Había ganado batallas empresariales, había humillado a competidores, había conquistado contratos imposibles. Pero en ese instante, con todo el poder en sus manos, se sintió frágil. El recuerdo de su pasado apareció de golpe. Renata del Real, su exnovia, la mujer que había sido el símbolo de su ascenso social. Una relación que lo había marcado con un sabor amargo. Ella siempre había sabido moverse en ese mundo de lujo, con una elegancia que a él le costó años imitar. Con ella aprendió a aparentar seguridad, a usar palabras como armas, a convertir cada gesto en un movimiento estratégico. Pero también aprendió lo que significaba ser despreciado por no venir de cuna rica. Aunque ahora él fuera un magnate respetado, el eco de esas humillaciones seguía vivo. Quizás por eso lo había molestado tanto la actitud de la repartidora, porque en sus ojos había visto un reflejo que no quería enfrentar, el de alguien que no se doblaba ante el poder. Él había pasado años moldeándose para encajar en un mundo que lo miraba con desdén, y sin embargo, aquella mujer, con sus tenis desgastados y su uniforme sencillo, parecía tener más dignidad de la que él podía comprar. Regresó a su oficina y se encerró, apagando las notificaciones del celular. Tomó la pluma y comenzó a firmar documentos mecánicamente, sin detenerse a leer cada cláusula. Sabía que todo estaba en orden, pero su mente vagaba. Se preguntaba si volvería a verla. La ciudad era enorme, pero la coincidencia de haberla encontrado ya 2 veces lo hacía sospechar que el destino jugaba algún tipo de juego cruel con él. Cayó la tarde y Alejandro pidió que lo dejaran solo. Desde la ventana, la ciudad se extendía como un monstruo de luces. Podía ver los contrastes, las avenidas principales repletas de autos de lujo, y a unas cuadras, techos de lámina iluminados por focos amarillos. 2 mundos coexistiendo, pero nunca mezclándose. Y ahí, en medio de esa frontera invisible, él se encontraba atrapado. Demasiado rico para volver a ser anónimo, demasiado marcado por sus orígenes para ser aceptado sin reservas por la élite. Se recostó en el sillón de su oficina y cerró los ojos. El recuerdo de la risa de Lucía, breve y contenida, lo persiguió como un desafío. Era extraño, no sabía nada de ella, y sin embargo sentía que esa desconocida había visto la grieta que él mismo negaba. Como si hubiera atravesado todas sus capas de lujo con una sola mirada. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente, recordándole la invitación a un evento privado el próximo fin de semana. La boda de Renata del Real. El corazón de Alejandro dio un salto extraño, entre orgullo herido y curiosidad morbosa. Había evitado pensar en ese día, pero ahora no tenía escapatoria. Tenía que ir, demostrar que seguía siendo un hombre exitoso, más aún que cuando ella lo había dejado. Colgó sin dar respuesta y volvió a mirar la ciudad. En ese momento comprendió que su dilema no era el dinero ni los negocios, era algo más profundo. La necesidad de sentirse visto por lo que realmente era, no por lo que aparentaba. Y esa verdad, incómoda como una espina, lo atravesaba en silencio. El whisky de la noche anterior todavía le ardía en la memoria. Sirvió otro trago, como si buscara respuestas en el fondo del vaso. Pero lo único que encontró fue la certeza de que, en algún rincón de esa ciudad inmensa, había una mujer que no lo había tratado como un rey ni como un mendigo, sino como un simple hombre. Y eso, para Alejandro Montalvo, era un enigma imposible de ignorar. El ruido de la ciudad parecía un rumor lejano aquella mañana en el corporativo de Alejandro. Los pasillos estaban llenos de empleados cargando carpetas, revisando tabletas, contestando llamadas con voces tensas.
Todo avanzaba en un ritmo que él mismo había impuesto con su carácter implacable. Sin embargo, Alejandro caminaba distraído, como si lo rodeara un silencio que nadie más percibía. La invitación a la boda de Renata seguía en su escritorio, un recordatorio de una herida que nunca terminaba de cerrarse. Pidió a su chofer que lo dejara en la entrada principal, aunque lo usual era que utilizara el estacionamiento privado. Necesitaba sentir la calle, mezclarse por un instante con el bullicio de la gente común, aun cuando sabía que no pertenecía a ese mundo. Bajó del auto ajustándose la corbata cuando de pronto la vio. Lucía estaba de pie junto al guardia de seguridad, con una caja de herramientas en la mano y el cabello suelto, rebelde por el viento de la mañana. Llevaba un pantalón negro sencillo y una camiseta sin logotipos. No parecía la repartidora que había visto días atrás, sino alguien que se movía con seguridad en un terreno inesperado. Alejandro se detuvo de golpe, sorprendido. «¿Tú, otra vez?», dijo con una sonrisa que pretendía ser sarcástica, pero en su voz se filtraba la intriga. Lucía levantó la mirada sin inmutarse. «Tranquilo, no vengo a traerle comida. Me llamaron para revisar el sistema de seguridad del acceso». Alejandro arqueó las cejas. «¿También reparas el futuro?». Ella apenas dejó escapar una media sonrisa mientras se agachaba para abrir la caja. «No, señor Montalvo, el futuro no se repara. Pero las cosas que ustedes creen perdidas, esas sí». Él se quedó observándola en silencio, desconcertado. No estaba acostumbrado a que alguien lo respondiera con tanta calma y tan pocas palabras. El guardia intentó intervenir, pero Alejandro levantó la mano para detenerlo. Quería escucharla, aunque no lo admitiera. «Curioso», murmuró él. «Una mujer que hace entregas, arregla sistemas y todavía se da el lujo de filosofar. ¿De dónde salió tanta escuela?». Lucía no lo miró mientras conectaba unos cables. «De la vida, señor. Esa no se compra ni con todo su dinero». Alejandro sintió un golpe invisible en el pecho. Aquella mujer, con sus gestos tranquilos y su voz segura, lo desarmaba sin levantar la voz. Decidió cambiar de tono, recuperar el control de la conversación. «¿Y qué esperas lograr con esas frases? ¿Impresionarme?». Ella alzó la vista por primera vez, clavando sus ojos oscuros en los de él. «Usted ya está impresionado. Si no, no estaría aquí parado, desperdiciando su tiempo conmigo». El silencio se volvió pesado entre ambos. Alejandro carraspeó, incómodo. Sintió la mirada curiosa de algunos empleados que pasaban cerca, sorprendidos de verlo detenido frente a una técnica de mantenimiento. Dio un paso atrás, buscando recuperar la compostura. «Eres rápida para contestar», dijo al fin, con una sonrisa ladeada. «Eso puede ser peligroso». Lucía cerró la caja de herramientas y se puso de pie, acomodándose el cabello detrás de la oreja. ¿Peligroso para quién? ¿Para usted, que está acostumbrado a que todos agachen la cabeza? La pregunta lo dejó sin palabras. Alejandro estaba acostumbrado a controlar cada interacción, a marcar la jerarquía con gestos mínimos. Pero con ella nada funcionaba. No había miedo, no había servilismo, solo una serenidad que lo incomodaba y, al mismo tiempo, lo atraía. Lucía dio un paso hacia un costado, lista para retirarse. «Ya está listo el sistema. Puede seguir con su día, señor Montalvo». Él la miró alejarse, sintiendo que algo se le escapaba entre los dedos. No entendía por qué no podía dejarla ir sin más. ¿Por qué la simple presencia de esa mujer removía tantas cosas en su interior? Intentó convencerse de que era simple curiosidad, un capricho pasajero. Pero en el fondo sabía que no era así. Durante la junta de esa tarde, Alejandro no pudo concentrarse. Los números se deslizaban por la pantalla como si fueran humo. Sus socios hablaban de beneficios y proyecciones, pero él apenas escuchaba. En su mente resonaba la imagen de Lucía inclinada sobre la caja de herramientas, hablando con una seguridad que nadie en su círculo se atrevía a mostrar. Al finalizar,
Se refugió en su oficina. Cerró la puerta, apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. Sentía un desorden que no conocía. Él, que había construido su imperio a base de control y frialdad, ahora se encontraba inquieto por alguien que, en teoría, no tenía nada que ver con su mundo. Se asomó por la ventana y dejó que sus ojos recorrieran el horizonte de la ciudad. Miles de vidas se movían allá abajo, cada una con su propio peso. Por un instante, Alejandro se preguntó si acaso había estado demasiado tiempo encerrado en su torre de cristal, creyendo que todo giraba alrededor de su nombre y su fortuna. El recuerdo de Renata volvió, como un fantasma incómodo. Recordó las fiestas en las que lo había exhibido como un trofeo, los comentarios velados de su familia sobre su origen modesto. Había soportado esas humillaciones porque necesitaba demostrar que podía estar a la altura, y al final, cuando ella lo dejó, comprendió que nunca sería suficiente para ese mundo. Ahora, al ver a Lucía caminar sin miedo por los pasillos de su empresa, entendía que la verdadera fuerza estaba en no necesitar la aprobación de nadie. La noche cayó sobre la ciudad, y Alejandro permaneció en su oficina, más tiempo del habitual. No quiso regresar a su penthouse vacío. Tenía la sensación de que algo estaba cambiando, aunque aún no sabía qué era. Solo sabía que esa mujer, la repartidora que se había presentado con nombre y mirada firme, había abierto una grieta en la armadura que llevaba años perfeccionando. Y mientras apagaba las luces y se preparaba para salir, se prometió a sí mismo que no dejaría escapar la próxima oportunidad de hablar con ella. La mañana amaneció clara, con un sol tibio que iluminaba los ventanales del corporativo Montalvo. Alejandro entró con paso seguro, el mismo que siempre imponía respeto, pero en el fondo de su mente había un torbellino que no lograba callar. Desde el encuentro con Lucía en la entrada, cada día parecía cargado de un ruido distinto, como si su propia rutina hubiera perdido el ritmo habitual. Los empleados lo saludaban con el mismo formalismo de siempre, inclinando la cabeza, murmurando buenos días, y sin embargo él sentía la falsedad como un eco ensordecedor. El destino, o lo que fuera que se empeñaba en cruzarlo con esa mujer, volvió a mostrarse esa tarde. Alejandro bajaba al estacionamiento, distraído, pensando en los preparativos de la boda de Renata, a la que asistiría como invitado incómodo, cuando la vio de nuevo. Lucía estaba apoyada contra una de las columnas, limpiándose las manos con un trapo, después de revisar un panel eléctrico. No llevaba uniforme de repartidora esta vez, sino un overol azul que, lejos de restarle presencia, la hacía ver más auténtica. Su cabello, suelto por primera vez, le caía sobre los hombros, y aunque estaba despeinada por el esfuerzo, había en su postura una elegancia inesperada. Alejandro se detuvo a unos metros, observándola como quien descubre algo que no encaja en ninguna categoría conocida. ¿Otra vez tú?, dijo con un tono entre curioso y burlón. Lucía alzó la mirada lentamente y lo vio de frente, como siempre, sin titubeos. «Ah, si quiere, pido permiso para desaparecer. Así no se molesta en encontrarse conmigo». Él esbozó una sonrisa ladeada. «No me molesta, solo me sorprende. Pareces estar en todas partes». Ella dobló el trapo con calma. «No es sorpresa, señor Montalvo. Es que nunca mira quién sostiene el edificio en el que presume su poder». Alejandro se cruzó de brazos. «Qué manera tan poética de recordarme que eres parte del servicio». Lucía arqueó una ceja y soltó un suspiro casi divertido. «Usted sigue creyendo que el servicio es inferior, y yo le sigo demostrando que sin él, todo lo que presume se viene abajo». La tensión flotaba en el aire, como un duelo invisible. Alejandro dio un paso más cerca, intentando recuperar la posición de dominio. «Me gusta tu carácter», dijo con voz baja, «pero no olvides dónde estás». Lucía lo miró fijamente, sosteniendo su mirada sin un solo parpadeo. «Lo tengo muy claro.
La pregunta es si usted sabe dónde está parado. Porque a veces parece que no se da cuenta de lo solo que se encuentra en medio de tanta gente. Las palabras lo golpearon como una revelación incómoda. Alejandro tragó saliva, pero mantuvo la sonrisa en los labios, esa sonrisa que usaba como máscara. Sin embargo, por dentro se sintió expuesto. «Eres rápida para juzgar», respondió al cabo de unos segundos. «No juzgo», replicó ella. «Solo observo lo que todos callan». El eco de su voz quedó rebotando en el estacionamiento. Alejandro bajó la mirada por un instante, y esa rendija de vulnerabilidad lo enfureció consigo mismo. Enderezó los hombros y se acercó a su auto de lujo, intentando cerrar la conversación. Pero Lucía lo detuvo con una última frase, dicha con una calma que quemaba. «Usted juega a ser intocable, Alejandro, pero se le olvida que hasta el mármol más duro se quiebra con una grieta». Él abrió la puerta del coche y se quedó inmóvil, con la mano en el manubrio. Había algo en esas palabras que no era solo un reto, sino un espejo. Y ese espejo lo obligaban a enfrentar lo que había enterrado bajo años de éxito y apariencias. Condujo de regreso a su departamento en silencio, sin música, sin llamadas. La ciudad corría afuera con su caos habitual, pero él estaba atrapado en una conversación que no podía borrar. Las respuestas de Lucía, su tono, la certeza de sus palabras, habían dejado una huella imposible de disimular. Esa noche, frente al ventanal, con un vaso de whisky en la mano, Alejandro intentó convencerse de que todo era simple casualidad. Una repartidora que también reparaba sistemas eléctricos, una mujer con demasiada seguridad para su posición, una desconocida que parecía conocerlo más de lo que debería. Pero cuanto más lo pensaba, más evidente resultaba que no era casualidad, que había algo en esa historia que aún no entendía. Se miró en el espejo y vio a un hombre elegante, poderoso, respetado, pero con los ojos vacíos. Recordó las fiestas con Renata, las miradas altivas de la gente que lo rodeaba, la necesidad constante de demostrar que estaba a la altura. Y recordó, también, cómo Lucía lo había enfrentado sin necesidad de un traje ni un apellido ilustre. Por primera vez en años, Alejandro Montalvo sintió que alguien lo había desarmado, y lo más perturbador era que esa persona ni siquiera parecía esforzarse en hacerlo. Lucía simplemente existía con una autenticidad que él había olvidado. Al recostarse en la cama, con el techo oscuro encima, comprendió que su mundo estaba cambiando. No sabía si era el inicio de algo o el derrumbe de lo que había construido. Pero en lo profundo de su pecho ardía una certeza. No era la última vez que hablaría con ella, y cada encuentro lo arrastraba más lejos de la seguridad que había creído eterna. El amanecer en la ciudad siempre llegaba con ese ruido ensordecedor de camiones, claxones y voces que se mezclaban como un murmullo constante. Para Alejandro, sin embargo, esa mañana parecía distinta. Había dormido poco, inquieto, con el recuerdo de las palabras de Lucía dando vueltas en su cabeza. Esa mujer, con un simple comentario, lo había puesto frente a un espejo incómodo que él llevaba años evitando. Mientras se ajustaba el saco frente al espejo de su departamento, notó algo que nunca antes había percibido, la manera en que su rostro se había endurecido, cómo la sonrisa que usaba en público no era más que una forma de cubrir un vacío que lo consumía. Se dirigió al corporativo con la misma puntualidad de siempre, pero esa rutina que antes lo hacía sentir seguro, ahora le parecía hueca. Saludó con un gesto a la recepcionista, ignoró los murmullos de sus empleados y caminó hasta su oficina. Pero incluso ahí, rodeado de lujos y de un escritorio de caoba que reflejaba el poder que había conquistado, se sentía extraño, como si todo perteneciera a otro, y él solo estuviera ocupando un lugar prestado. El recuerdo de Lucía lo perseguía en cada rincón. No era su rostro lo que lo inquietaba, sino la claridad de sus palabras. ¿Sabe dónde está parado? Esa pregunta resonaba como un eco en su mente, obligándolo a admitir que no tenía una respuesta clara.
Más tarde, al bajar a supervisar una entrega de documentos, la vio otra vez. Lucía estaba en el pasillo principal, sosteniendo una carpeta mientras discutía con un guardia que parecía no querer dejarla pasar. Ella no levantaba la voz, pero su firmeza era suficiente para que el hombre se viera incómodo. Alejandro se acercó, y con solo su presencia, el guardia retrocedió. «Déjala pasar», ordenó, sin quitarle la vista de encima a Lucía. Ella cruzó la puerta con paso seguro y se detuvo frente a él. «Gracias, aunque no pedí su ayuda». «Lo sé», respondió Alejandro, inclinando un poco la cabeza. «Pero tampoco me gusta que maltraten a alguien que solo está haciendo su trabajo». Lucía lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Y eso es nuevo en usted? ¿O solo está jugando a verse distinto?» Alejandro respiró hondo. «Quizá estoy aprendiendo». Hubo un silencio breve, incómodo, en el que ambos se midieron sin palabras. Ella bajó la mirada hacia la carpeta y dijo: «Tengo que entregar esto. Buen día, señor Montalvo». Lo dejó ahí, con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera perdido una oportunidad de decir algo más. Esa mezcla de admiración y desafío en su actitud lo mantenía alerta, como si estuviera frente a alguien que, sin proponérselo, había puesto en duda toda su vida. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso. Alejandro buscaba excusas para cruzarse con ella, revisar inventarios, supervisar áreas donde normalmente no se presentaba, prolongar reuniones en pasillos que daban hacia las bodegas. Y cada vez que la encontraba, Lucía le hablaba con esa sinceridad brutal que lo desarmaba. Nunca le pedía favores, nunca se mostraba impresionada por su poder, y eso era lo que más lo desconcertaba. Una tarde, al verla acomodando cajas en un almacén, decidió acercarse de nuevo. Ella estaba subida en una escalera pequeña, organizando documentos en un estante alto. «No deberías hacerlo tú», comentó Alejandro, con un tono más suave del que acostumbraba. «Podrían asignar a alguien más». Lucía rió por lo bajo sin mirarlo. «Usted cree que todo trabajo se puede delegar. Yo creo que hay cosas que uno tiene que hacer por sí mismo, porque nadie más las hará con la misma atención». «Quizá tienes razón», admitió él, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba confesarlo. Ella bajó la escalera y se paró frente a él. Estaba sudada, con el cabello pegado a la frente, pero había en su rostro una tranquilidad que lo dejaba sin palabras. «¿Y usted, Alejandro? ¿Hace las cosas por sí mismo o siempre espera que otros lo hagan?» Él titubeó, intentando encontrar una respuesta que no sonara vacía. «He delegado tanto que ya no sé si soy capaz de resolver algo sin ayuda». Lucía lo miró fijamente, como si hubiera encontrado justo lo que quería escuchar. Entonces ya entendió por qué se siente tan vacío. Esas palabras lo acompañaron todo el camino de regreso a casa. Vacío. Esa era la palabra que había evitado por años, la que nunca había querido reconocer. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con la mente saturada de recuerdos. Las fiestas con Renata, las reuniones llenas de aduladores, los negocios cerrados con apretones de mano fríos. Nada de eso lo hacía sentir vivo. En cambio, una conversación de apenas unos minutos con una mujer que no tenía nada que ver con su mundo le provocaba una sacudida que no lograba entender. Los días se volvieron semanas, y con cada encuentro, Alejandro sentía que sus muros se desmoronaban. Lucía no le ofrecía ternura ni halagos, pero sí le daba algo más valioso: la verdad. Y esa verdad, por dura que fuera, le resultaba adictiva. Una mañana, cuando ella salió de la bodega con unos documentos bajo el brazo, él decidió detenerla antes de que se alejara. «Lucía, ¿puedo invitarte a un café?» Ella lo miró sorprendida, pero en sus ojos apareció un brillo irónico. «¿Un café? ¿En serio cree que eso me impresiona?» «No busco impresionarte», contestó Alejandro, con una sinceridad que hasta a él le sorprendió.
Solo quiero conversar, sin uniformes ni jerarquías. Lucía lo estudió en silencio, como si quisiera comprobar si hablaba en serio. Finalmente, asintió. Una sola vez, pero no en sus lugares caros. Yo elijo dónde. Alejandro aceptó sin discutir, y esa tarde se encontraron en una cafetería pequeña, escondida en una esquina del centro histórico. Era un lugar sencillo, con mesas de madera gastada y el aroma a pan recién horneado llenando el aire. Para él, acostumbrado a restaurantes de lujo, ese ambiente resultaba extraño, pero al mismo tiempo liberador. Lucía pidió un café de olla y una concha. Alejandro, imitando su pedido, hizo lo mismo. Ella sonrió con una chispa de burla. «No tiene que copiarme». «No es por copiar», dijo él. «Es que quiero probar lo que a ti te gusta». Esa respuesta la hizo bajar la mirada, como si no esperara un gesto así de alguien como él. Durante la conversación, Lucía le habló de su infancia en un barrio popular, de cómo había aprendido a trabajar desde joven para sostener a su familia, de la manera en que la vida le había enseñado a ser fuerte. Alejandro, en cambio, escuchó más de lo que habló. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no tenía nada que presumir. Todo lo que ella contaba estaba lleno de autenticidad, de lucha real, de una dignidad que no se basaba en títulos ni fortunas. Cuando salieron de la cafetería, la tarde estaba pintada de un tono naranja suave. Caminaron en silencio por unas cuadras hasta que Lucía se detuvo. «No se confunda, Alejandro. Yo no soy parte de su mundo, ni quiero serlo». Él asintió lentamente. «Lo sé, pero eso no me impide querer entender el tuyo». Lucía lo miró un segundo más, como evaluando si sus palabras eran genuinas. Luego se giró y se alejó con paso firme, dejando a Alejandro parado en medio de la calle, con el corazón latiendo más fuerte de lo que hubiera admitido jamás. De regreso a casa, Alejandro comprendió que algo había cambiado para siempre. Ya no podía volver a ver su vida con los mismos ojos. Había descubierto que, debajo de todas sus máscaras, había un hombre que deseaba algo distinto. Autenticidad, conexión real, la certeza de que no todo en su existencia era una fachada. Y esa certeza llevaba un nombre: Lucía. La noche del evento llegó envuelta en esa mezcla de nerviosismo y expectación que solo el lujo sabía provocar. Alejandro llevaba semanas evitando pensar demasiado en lo que estaba a punto de vivir. Había aceptado la invitación a una gala benéfica organizada por uno de los socios más influyentes de la ciudad. Un escenario perfecto para mostrarse entre la élite y mantener intacta la imagen que durante años había construido. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía cómodo con la idea de caminar entre trajes de diseñador y vestidos brillantes. Esa incomodidad no venía del lugar ni de las personas, sino de lo que llevaba dentro. La voz de Lucía que, como un eco persistente, le recordaba que las apariencias no lo eran todo. En el vestidor de su departamento, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, notó lo extraño que le resultaba verse impecable. El reflejo devolvía a ese empresario seguro y altivo que todos conocían. Pero él sabía que bajo esa fachada había un hombre que empezaba a resquebrajarse. Antes, vestirse de etiqueta lo llenaba de orgullo. Ahora solo le parecía un disfraz incómodo. Cuando el chofer abrió la puerta de la camioneta negra frente al gran salón, Alejandro sintió la mirada de decenas de personas que aguardaban en la entrada. El edificio brillaba iluminado, con columnas doradas y alfombra roja que contrastaba con la penumbra de la calle. Un enjambre de cámaras captaba cada movimiento, cada sonrisa fingida, cada gesto de soberbia elegante. Saludó con la seguridad aprendida, estrechando manos, inclinando la cabeza, sonriendo apenas lo suficiente. Por dentro, sin embargo, se sentía como un extraño en un terreno que antes había considerado suyo. El salón era un mar de luces y espejos, mesas redondas cubiertas con manteles de seda, copas altas que reflejaban las lámparas de cristal
y arreglos florales que olían a gardenias recién cortadas. Los invitados, hombres y mujeres con atuendos deslumbrantes, se movían de un lado a otro como piezas de un tablero en el que todos competían por mostrar poder y elegancia. Alejandro caminaba entre ellos con la familiaridad del que ya conoce las reglas, pero su mirada se detenía en detalles que nunca antes había notado. Las sonrisas tensas, las risas vacías, la forma en que algunos miraban de reojo como midiendo quién valía más y quién menos. Y entonces la vio, Lucía. Entraba por una de las puertas laterales, vestida con un atuendo que nadie habría esperado. Un vestido largo, sencillo pero impecable, que caía suavemente sobre su figura. No llevaba joyas ostentosas, apenas unos pendientes discretos y un peinado que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Su sola presencia detuvo el aire en el salón. No porque brillara más que las demás, sino porque su elegancia nacía de otro lugar, de la confianza tranquila con la que avanzaba, sin necesidad de demostrar nada. Alejandro se quedó inmóvil, sorprendido y a la vez intrigado. No sabía cómo había logrado estar ahí, en medio de un círculo que parecía inaccesible para alguien como ella. Los murmullos comenzaron a recorrer las mesas. Algunos la miraban con curiosidad, otros con desdén. Pero Lucía no parecía darse cuenta ni le importaba. Caminaba con paso firme, sosteniendo la mirada de quienes la observaban, como si nada pudiera intimidarla. En ese instante apareció Renata, la exnovia de Alejandro, con su vestido de diseñador ajustado y una sonrisa que escondía veneno. Caminó directo hacia él y lo tomó del brazo con la familiaridad de quien aún cree tener derecho. «No esperaba verte tan solo, Alejandro», dijo con tono meloso. «Aunque supongo que siempre terminas brillando, aún sin compañía». Él apenas alcanzó a responder con una sonrisa forzada. Sus ojos estaban clavados en Lucía, que avanzaba hacia el centro del salón como si conociera el terreno mejor que nadie. Renata notó esa distracción y frunció ligeramente el ceño. «¿Quién es esa mujer?», preguntó en voz baja, con un filo en la mirada. Alejandro no respondió. El silencio fue suficiente para despertar la incomodidad de Renata. Ella apretó un poco más su brazo, como queriendo recordarle quién mandaba en esos espacios. Lucía se detuvo a pocos metros y, sin titubear, se acercó directamente a él. La multitud pareció abrirse como si alguien hubiera dado una señal invisible. Los ojos de todos estaban sobre ellos. «Buenas noches, Alejandro», saludó Lucía con naturalidad, como si lo encontrara en cualquier esquina común de la ciudad. Él, incapaz de ocultar su sorpresa, apenas pudo articular un «buenas noches» en respuesta. Renata la miró de arriba abajo, con una sonrisa cargada de burla. «¿Y tú quién eres?». Lucía sostuvo su mirada con calma. «Alguien que no necesita presentación para estar aquí». El comentario cayó como un golpe seco, provocando un murmullo inmediato entre los más cercanos. Renata arqueó una ceja, claramente ofendida, pero no respondió de inmediato. Alejandro, mientras tanto, sintió un extraño orgullo al escucharla. Esa era Lucía, directa, sin miedo, imposible de ignorar. El resto de la velada transcurrió con una tensión latente. Lucía se movía por el salón como si perteneciera a ese lugar, saludando con cortesía, respondiendo a preguntas con inteligencia y una serenidad que contrastaba con la rigidez de los demás. Alejandro no podía apartar la vista de ella. Cada gesto, cada palabra, era una muestra de que estaba frente a alguien que rompía las reglas sin necesidad de gritarlo. En un momento, durante el brindis oficial, Alejandro levantó su copa y notó cómo Lucía lo observaba desde la distancia. No había juicio en su mirada, pero tampoco admiración ciega. Había, más bien, una especie de reto silencioso, como si le estuviera diciendo: «Veamos si de verdad eres el hombre que dices ser». Renata, al notar esa conexión invisible, no tardó en acercarse de nuevo. «No entiendo qué hace esa mujer aquí, Alejandro».
susurró con tono venenoso. No pertenece a este mundo. Él la miró, cansado de esa frase que tantas veces había escuchado. Tal vez por eso está aquí. Para recordarnos que este mundo no es el único que existe. Renata lo miró con incredulidad, como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. Alejandro, sin embargo, ya no intentaba complacerla ni seguir el juego de apariencias. Algo dentro de él había cambiado, y lo sabía. Cuando la música comenzó a sonar, varios invitados se dirigieron a la pista de baile. Alejandro dudó por un instante, pero luego caminó hacia Lucía. Ella lo vio acercarse y sonrió apenas, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Me concedes esta pieza?, preguntó él con un gesto respetuoso. Lucía lo miró con ironía. ¿Estás seguro de que quiere que lo vean bailando conmigo? Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. Nunca estuve más seguro. Y así, frente a todos, se tomó el atrevimiento de bailar con ella. Los murmullos se intensificaron, las miradas se volvieron cuchillos, pero ninguno de los dos pareció notarlo. Para Alejandro, ese baile era más que un simple gesto. Era una declaración. Ya no quería esconderse detrás de las expectativas de los demás. Estaba dispuesto a arriesgar su imagen, su reputación, lo que fuera necesario con tal de acercarse a esa autenticidad que había descubierto en Lucía. Cuando terminó la canción, ella se apartó suavemente y dijo en voz baja: «No olvide que esto es solo un baile. No confunda las cosas». Él sonrió con un dejo de resignación. «Lo sé. Pero gracias, Lucía». Ella lo miró por un segundo más. Luego se giró y se perdió entre la multitud, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Alejandro se quedó en medio del salón, rodeado de lujos y de personas que fingían no juzgarlo, con la certeza de que esa noche había marcado un antes y un después en su vida, porque ya nada volvería a ser igual. La gala seguía su curso, con la música de fondo y las conversaciones cargadas de apariencias que llenaban el aire. Alejandro intentaba mantener la compostura, pero en su interior la tensión crecía con cada minuto. Sabía que Renata no iba a quedarse de brazos cruzados después de lo que había pasado. El simple hecho de que Lucía hubiera estado a su lado, bailando frente a todos, era un desafío abierto a la autoridad social que ella todavía creía poseer. Y como era de esperarse, Renata se acercó. No lo hizo de inmediato, sino esperando el momento en que más gente pudiera ser testigo. Lucía, mientras tanto, se había mantenido en un rincón, conversando con un par de personas que parecían intrigadas por su presencia. No buscaba brillar, pero llamaba la atención por contraste. Su naturalidad resultaba un golpe directo a las sonrisas falsas y al exceso de lujo que dominaba el lugar. Alejandro la observaba desde lejos, intentando descifrar cómo lograba moverse con tanta seguridad en un entorno que parecía hecho para intimidar. Renata llegó hasta él con su copa en la mano, la espalda erguida y ese aire de superioridad que siempre usaba como escudo. Su vestido resplandecía bajo las luces, y las miradas de quienes la rodeaban parecían reforzar su papel de mujer poderosa. «Alejandro», dijo con voz clara, asegurándose de que varios pudieran escuchar. «Supongo que me debes una explicación». Él la miró, con calma, aunque por dentro sentía la presión de todas esas miradas expectantes. ¿Explicación de qué? De tu repentina fascinación por esa mujer, contestó Renata con un gesto de desdén, hacia el rincón donde estaba Lucía. Alejandro apretó la mandíbula. «No tengo que explicarte nada, Renata». Ella sonrió con frialdad. «Claro que sí. La gente aquí está preguntándose quién es. No es nadie, Alejandro, y lo sabes. Tú, de todas las personas, deberías entender que traerla aquí es un error». Él respiró profundo. «Tal vez para ti no es nadie. Para mí lo es todo en este momento». Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba, y un murmullo recorrió a los invitados que escuchaban de reojo. Renata parpadeó, como si no pudiera creer lo que había oído.
¿Lo dices en serio?, preguntó, con el tono agudo de quien siente que está perdiendo el control. Más que nunca, contestó Alejandro. Renata bajó la copa con un movimiento brusco y se inclinó hacia él. No entiendes, ¿verdad? Esta gente no perdona. No es solo tu imagen lo que está en juego. Si sigues con esta farsa, vas a perderlo todo. Él sostuvo su mirada, cansado de las amenazas disfrazadas de advertencias. Tal vez eso es justo lo que necesito. Perder lo que nunca fue real. La expresión de Renata se tensó, y en sus ojos apareció un destello de furia. No estaba acostumbrada a que la contradijeran, mucho menos frente a otros. Sin embargo, antes de responder, giró sobre sus tacones y caminó directo hacia Lucía. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Sabía que ese encuentro no podía terminar bien, pero no tuvo tiempo de intervenir. Renata ya estaba frente a Lucía, mirándola de arriba abajo como si quisiera reducirla con la mirada. «¿Tú?», dijo Renata con voz afilada. «¿Qué haces aquí?». Lucía levantó la vista sin alterarse. «Lo mismo que tú, a asistir a una invitación». «No me hagas reír», replicó Renata con una sonrisa venenosa. «Tú no perteneces a este lugar. No tienes idea de cómo funciona este mundo». Lucía sostuvo la mirada con serenidad. «Tal vez no pertenezca, pero tampoco necesito tu permiso para estar aquí». Las personas alrededor comenzaron a acercarse discretamente, como atraídas por la tensión que se palpaba en el aire. Alejandro intentó abrirse paso, pero la multitud lo mantenía a unos metros de distancia. Renata arqueó una ceja, con esa mezcla de burla y amenaza que la caracterizaba. «No sabes con quién te estás metiendo». Lucía inclinó ligeramente la cabeza y su voz, aunque suave, resonó con fuerza. «Sí lo sé. Me estoy metiendo con alguien que confunde elegancia con crueldad. Y eso, Renata, no tiene nada de admirable». El golpe fue directo. Varias personas soltaron un suspiro contenido. Algunos incluso sonrieron discretamente, como si hubieran esperado mucho tiempo escuchar a alguien decir lo que todos pensaban, y nadie se atrevía a expresar. Renata enrojeció, furiosa, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro llegó a su lado. «Basta, Renata», dijo con firmeza. «No voy a permitir que la humilles». Ella lo miró, incrédula. «¿La defiendes a ella? ¿Contra mí?». «Sí», respondió él sin dudarlo. El silencio se apoderó del salón. Nadie estaba acostumbrado a ver a Alejandro enfrentar públicamente a Renata, la mujer que durante años había sido considerada su igual, su pareja perfecta. Y sin embargo, ahí estaba, rompiendo con todo. Renata dio un paso atrás, pero su orgullo no le permitió retirarse sin antes soltar una última estocada. «Esto te va a costar, Alejandro. No tienes idea de lo que acabas de hacer». Él no respondió. La vio alejarse con pasos rápidos, con la certeza de que esa confrontación apenas era el inicio de algo mucho más grande. Lucía, en cambio, lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud contenida. «No necesitabas intervenir», dijo en voz baja. «Sí lo necesitaba», respondió Alejandro. «Porque ya estoy harto de fingir que no veo lo que está mal». Ella bajó la mirada, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo dentro de sí, pero no dijo nada más. El resto de la noche fue un torbellino. Algunos se acercaban a Alejandro con palabras de apoyo disfrazadas de neutralidad. Otros lo miraban con desaprobación. Él, sin embargo, solo tenía una cosa clara: ya no podía volver atrás. Había tomado partido, y ese partido era por la verdad que Lucía representaba. Más tarde, cuando el evento estaba por terminar, Alejandro y Lucía coincidieron en una terraza lateral, lejos del bullicio del salón. La ciudad se extendía frente a ellos, iluminada, como un mar interminable de luces. «No era necesario que arriesgaras tanto», dijo Lucía rompiendo el silencio. «Lo era para mí», contestó Alejandro. «He pasado demasiado tiempo cuidando una imagen que no significa nada.
Si perder eso es el precio por estar cerca de alguien auténtico, entonces vale la pena. Lucía lo observó con una intensidad que lo desarmó. Había en sus ojos algo que mezclaba ternura con desconfianza, como si quisiera creerle, pero aún necesitara pruebas. «Ten cuidado, Alejandro», susurró finalmente. «Renata no es de las que aceptan la derrota». Él asintió, sabiendo que esas palabras eran más que una advertencia. Eran una promesa de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro comprendió que la confrontación con Renata había cambiado las reglas del juego. Ya no era solo un asunto de orgullo o de apariencias. Ahora estaba en medio de una guerra silenciosa en la que la dignidad de Lucía y su propio despertar estaban en riesgo. Y lo sabía. Nada de lo que viniera sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a luchar. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración después de la tensión de la noche anterior. Alejandro se despertó con el recuerdo fresco de la confrontación con Renata, de la seguridad tranquila de Lucía y de cómo su mundo había comenzado a resquebrajarse. Por primera vez en años, no había despertado pensando en negocios ni en estrategias, sino en esa mujer que, sin proponérselo, había movido los cimientos de su vida. Se vistió rápidamente, aún con la sensación de inquietud en el pecho, y decidió salir a caminar antes de regresar al ritmo habitual de la oficina. La ciudad despertaba lentamente, con vendedores ambulantes que colocaban sus productos, niños que corrían rumbo a la escuela y autos que atravesaban las calles entre el rumor constante de claxones y motores. Alejandro se sentía extraño en medio de ese mundo tan sencillo, tan real, tan ajeno a su vida de lujo y etiquetas. Mientras avanzaba, vio a Lucía entrando a un pequeño café, el mismo que había elegido días atrás para su primer encuentro fuera de la oficina. La observó desde la acera, sin ser notado, notando cada gesto, cómo apartaba un mechón de cabello de su rostro, cómo saludaba con una sonrisa a la camarera, cómo se sentaba con una postura relajada que parecía no necesitar de nada ni de nadie. Alejandro decidió entrar y acercarse sin hacer ruido, como si no quisiera interrumpir su ritmo natural. «Buenos días», dijo cuando se sentó frente a ella, y por primera vez la voz no llevaba burla ni ironía, solo sinceridad. Lucía levantó la vista y sonrió levemente. «Buenos días, Alejandro. Llegas temprano». «No podía esperar», admitió él. «Hay cosas que necesitan hablarse en cuanto pasan». Ella arqueó una ceja interesada. «¿Y cuáles son esas cosas que no pueden esperar?» «Nosotros», contestó él, directo, sin rodeos. Lucía soltó un leve suspiro y se recostó en la silla. «Entonces hablemos». Durante horas conversaron, no solo sobre la gala ni sobre lo ocurrido con Renata, sino sobre sus vidas, sus miedos y sus aspiraciones. Alejandro escuchaba, y por primera vez no se sentía superior ni obligado a controlar la conversación. Descubría en Lucía una fuerza silenciosa que desafiaba todo lo que él creía conocer sobre las personas y sobre sí mismo. Ella no necesitaba la aprobación de nadie, y su autenticidad resultaba desconcertante y atractiva al mismo tiempo. En un momento, Lucía le confesó algo que Alejandro no esperaba: la conexión que tenía con alguien del pasado de Renata, algo que explicaba muchas de las tensiones ocultas que él había percibido pero no comprendido del todo. «Hace años», dijo con voz baja, casi como si temiera romper el silencio de la calle. «Renata hizo algo que afectó a mi familia. Por eso estoy aquí, no por capricho ni curiosidad». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sabía que esa revelación cambiaba todo, que ahora la historia de Lucía no solo estaba marcada por su valentía, sino también por la injusticia que había sufrido. «No sabía», susurró, sintiendo una mezcla de sorpresa y admiración. «Ahora lo sabes», replicó ella, con una calma que no disimulaba su dolor.
Y espero que eso te ayude a entender por qué no me dejo intimidar por nada ni nadie. Alejandro tomó sus manos, y por primera vez no como un empresario con control absoluto, sino como un hombre que quería proteger a alguien que le importaba. Lucía, te creo, y no voy a permitir que vuelvan a hacerte daño. Ella lo miró, con los ojos húmedos, y asintió lentamente. Gracias, Alejandro. Eso significa más de lo que imaginas. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y estrategia, no de negocios, sino de cómo enfrentar la situación con Renata. Alejandro entendió que no bastaba con confrontarla. Necesitaban actuar con inteligencia y discreción. Lucía, con su visión clara y directa, se convirtió en su aliada más valiosa. No buscaba venganza, buscaba justicia y cierre, y esa claridad fue la guía que Alejandro necesitaba para no perderse en sus propios impulsos. Llegó el día del siguiente encuentro con Renata. Esta vez no era un evento social, sino una reunión en un lugar privado, con pocas personas presentes. Alejandro entró con paso firme, pero Lucía lo acompañaba, y su sola presencia lo hacía sentir fuerte de una manera que nunca había experimentado. Renata estaba allí, impecable como siempre, pero su sonrisa contenía un filo peligroso. «Veo que has traído compañía», dijo Renata con un hilo de sarcasmo. «No es compañía», respondió Alejandro. «Es alguien que sabe la verdad». Lucía dio un paso al frente, segura, y miró directamente a Renata. «Sé lo que hiciste hace años. Y estoy aquí para que enfrentes las consecuencias, aunque hayas pensado que todo quedaría enterrado». El silencio llenó la sala. Renata se quedó rígida, sorprendida y furiosa al mismo tiempo. Nadie esperaba que Lucía se enfrentara a ella con tanta claridad y sin temor. Alejandro la observó, admirando la fuerza tranquila que irradiaba, y comprendió que ese momento era decisivo, no solo para ellas dos, sino para la manera en que él elegiría vivir de ahora en adelante. Renata intentó recuperar el control, pero sus palabras parecían vacías ante la certeza de Lucía. Cada acusación, cada gesto, estaba medido, y la claridad de su postura dejaba a todos los presentes sin argumentos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y orgullo. La mujer que había aprendido a desafiarlo en la oficina, ahora estaba mostrando su fuerza frente a quienes habían intentado derribarla. Finalmente, después de un largo enfrentamiento, Renata salió del cuarto con la frente alta, pero derrotada. Alejandro y Lucía se quedaron en silencio unos instantes, respirando el aire cargado de tensión que la conversación había dejado. «Lo logramos», dijo él con una sonrisa que mezclaba incredulidad y satisfacción. «Sí», respondió ella. «Pero esto apenas empieza. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar». Él asintió, comprendiendo que la victoria no era un final, sino un comienzo. Algo en su interior se había transformado. Ya no era solo el hombre poderoso que todos conocían, sino alguien capaz de valorar la autenticidad, de proteger lo que realmente importaba y de enfrentar las injusticias con integridad. En los días siguientes, Alejandro y Lucía se acercaron aún más. No era un romance apresurado ni una historia de pasión desmedida. Era una conexión construida sobre respeto, confianza y la comprensión de que ambos habían sobrevivido a mundos que intentaban aplastarlos. Pasearon por calles del centro de la ciudad, compartieron conversaciones largas sobre sueños y recuerdos, y poco a poco, Alejandro descubrió que su vida podía tener un sentido más allá del lujo y la apariencia. Una tarde, mientras caminaban por un parque lleno de niños jugando y vendedores ofreciendo pequeños manjares, Lucía se detuvo y lo miró. «Gracias por creer en mí», dijo con voz suave. «Por no juzgar y por estar dispuesto a luchar cuando no era necesario para ti». Él la tomó de la mano y la miró con ternura. «Gracias a ti por enseñarme que hay cosas que valen más que todo el poder y dinero del mundo». Y en ese instante,
Bajo la luz cálida del sol que caía sobre la ciudad, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. La batalla contra Renata, la confrontación en la gala, y cada pequeño momento compartido con Lucía lo habían transformado. No solo había descubierto la fuerza de alguien que parecía imposible de derribar, sino que también había descubierto la suya propia, la de un hombre capaz de enfrentar la verdad, aceptar la vulnerabilidad y abrirse al amor genuino. Ese día, mientras caminaban juntos, Alejandro y Lucía no solo cerraban un capítulo de injusticias y secretos, sino que abrían otro lleno de posibilidades, confianza y una conexión que ninguno de los dos había imaginado, pero que ambos necesitaban con urgencia. Por primera vez, Alejandro entendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en la fama, sino en las personas que nos enseñan a ser auténticos, valientes y humanos. Y así, mientras la ciudad vibraba a su alrededor, ambos sabían que habían encontrado algo más profundo que cualquier fortuna, la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y que el respeto, la honestidad y la conexión emocional eran los verdaderos tesoros que valían la pena cuidar.